pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Alma de arte y con Carla de historia nos preguntamos: ¿fotografía, arte o documento histórico? ¿Qué hace Flor? Estoy viendo esta cámara, es increíble, tratando de hacer foco. Pero, ¿por qué con una cámara tan antigua? ¿No querés con el celu? Pero no, mirá lo que es esta belleza, esto es historia. Bueno, entonces esperemos a que llegue Carla e inmortalizamos la foto. Una fotografía sirve como para representar la realidad como un medio de expresión y como un medio documental. Sirve para recordar algún momento especial. Sirve para encuadrar un momento que te pareció importante o que podrías querer recordar en el futuro. Sirve para capturar un momento importante. Una imagen fotográfica puede revelar un momento feliz como un cumpleaños, una amistad o un reencuentro. Lugares, hechos, recuerdos, personas, cosas. Un momento en el que a vos te pareció interesante o que debías encuadrarlo o guardarlo en tu celular o en tu cámara. Cómo es cierto lugar o cierta persona, cómo se ve. No siempre se muestra lo que pasa en el momento que tomaron la foto. Una foto muestra lo que sucede en un momento exacto, pero si lo que sucede tarda más tiempo que ese segundito o tarda años o meses o días, entonces no siempre va a mostrar todo lo que sucede, sino una parte. No muestra siempre lo que sucede, a veces sí, pero hay veces que sonreímos sin querer sonreír. Una fotografía a veces muestra lo que sucede y a veces no, dependiendo de la intención del fotógrafo. Siempre presto más atención a lo que sea más llamativo de ella. Veo los rostros, el paisaje, los árboles. A los colores y a la parte principal de la foto, por ejemplo, si hay una persona, le presto atención a la persona. Al fondo, al paisaje que hay atrás, a las personas o cosas, animales que quieren encuadrar. Casi todos los manuales escolares tienen fotos, mapas, gráficos o pinturas en sus páginas. Y prácticamente en todas las materias de la escuela se trabaja con imágenes. Las imágenes se relacionan con los textos y con los temas que estamos estudiando de distintas maneras. A veces ilustran algo que el texto dice, pero otras veces muestran algún aspecto que sería difícil de describir con palabras. Les damos distintos usos a las imágenes a la hora de aprender. Pierre-Franck Castel fue un historiador del arte que sostenía que el conocimiento de las imágenes es una de las claves de nuestro tiempo. Es el medio de juzgar el pasado con nuevos ojos y pedirle esclarecimientos acordes con nuestras preocupaciones presentes. Analizar las imágenes desde la historia es abrir algunos interrogantes. ¿En qué medida las fotos constituyen un documento histórico? ¿Cuál es el valor, el alcance, los límites de las fotografías como medios de conocimiento del pasado? ¿Cómo podemos emplearlas a modo de instrumento de interpretación e investigación de la vida histórica? Y lo que es más apasionante a la hora de pensar este tema, ¿en qué medida los contenidos fotográficos son, entre comillas, verdaderos?
En el programa de hoy vamos a ver cómo se relaciona la fotografía con un área de estudio que también tiene sus modos de mirar, de pensar y de analizar los hechos. Vamos a hablar del vínculo entre la fotografía y la historia. Para observar esta relación tenemos que mirar muchas fotos, pero muchas, Pero más que nada mirar la fotografía en sí misma. Retratos individuales, colectivos y fotos furtivas. La fotografía toma distintas formas para narrar los hechos históricos. Y los historiadores, quienes se encargan de reconstruir el pasado, se valen de ellas para tratarlas como documentos. Al mismo tiempo, la fotografía implica una mirada personal de quien la toma. Hay fotografías que nos resultan atrapantes, magnéticas, y no siempre sabemos por qué. Las fotografías reflejan un punto de vista, una opinión, un sentir sobre aquello que se plasma en la imagen. No existen fotografías objetivas. Y por otro lado, cada fotografía es recibida, vista, interpretada por personas que pueden tener distintas maneras de entenderla. Hay muchos elementos en una imagen que podemos explorar y que van más allá de la información que la fotografía aporta. En este sentido, vamos a explorar desde las artes visuales algunos elementos que nos pueden ayudar a entender mejor este lenguaje. Desde la historia, este programa es una invitación al análisis del diálogo que se da entre la imagen fotográfica y el retrato del tiempo, porque la fotografía y la historia se trazan mutuamente. La revolución industrial generó un enorme desarrollo de las ciencias y una transformación económica, social y cultural, de donde surgieron diversas invenciones que influyeron en los rumbos de la historia moderna. La fotografía es una de las invenciones que ocurrió en aquel contexto y tuvo un papel fundamental. Se convirtió en un instrumento de apoyo a la investigación en los diferentes campos de la ciencia y también empezó a formar parte de una expresión artística. Todas las costumbres, hechos sociales y políticos pasaron a ser documentados por medio de la cámara. El registro de los paisajes urbanos y rurales, la arquitectura de las ciudades generaron una demanda muy fuerte de las imágenes fotográficas. Seguramente fue un flash. El mundo se tornó más familiar después de la llegada de la fotografía. La humanidad pasó a tener un conocimiento más preciso de otras realidades que hasta el momento le eran transmitidas únicamente por las tradiciones escrita, verbal y pictórica. La fotografía se potenció con el desarrollo de la industria gráfica, que posibilitó la publicación de la imagen en cantidades mayores. Se inició así un nuevo proceso de conocimiento del mundo. El primer procedimiento fotográfico fue inventado por Joseph Niepce en el año 1824. Las imágenes eran obtenidas con un material llamado betún de Judea, que era extendido sobre una placa de plata luego de un tiempo de exposición de varios días. En 1829, Niepce se asoció a Louis Daguerre en sus investigaciones. Pero como Niepce murió en 1833, Daguerre continuó trabajando solo e inventó en 1838 el daguerrotipo, primer procedimiento que comprende una etapa de revelado. Pero si hablamos del lenguaje visual, la fotografía heredó varios elementos de la pintura, del dibujo y del grabado. Por ejemplo, el modo de componer las imágenes, las poses que asumían quienes eran retratados y retratadas, o el empleo de luces y sombras. Pero también sucedió al revés. Muchos pintores se valieron de imágenes fotográficas para tomarlas como punto de partida para realizar sus cuadros. En ambos casos, tanto las pinturas como las fotografías quisieron dotar a las imágenes de un valor estético y una inevitable carga subjetiva, más allá de los acontecimientos o personas a los que pretendieron registrar. Nos preguntamos entonces cuáles son los límites entre las metas artísticas y documentales en el surgimiento del lenguaje fotográfico. ¿Están siempre claros o se desdibujan un poco? El valor más clásico de una fotografía se remonta a los orígenes mismos del arte fotográfico y es el valor documental. La fotografía está pensada como un documento que supone que lo que se ve es así. ¿Siempre?
Yo que tenía ganas de no parecerme a mí en algunas fotos donde salí más o menos. Bueno, pareciera que esta relación entre lo fotografiado y la verdad es indiscutible. Esto significa que se identifica la realidad que una fotografía expone como una realidad verídica, o sea, como la realidad misma. La invención de la fotografía trajo por primera vez la sensación de que podía verse el mundo como realmente era, pero también se puede analizar su aparición desde otras aristas. Por ejemplo, podemos estudiar la historia de la fotografía desde variados aspectos, observando los distintos avances técnicos desde su creación, la repercusión de estos aspectos técnicos en las imágenes mismas, los usos culturales que se le fue dando a este nuevo lenguaje. Además, tenemos fotos de la historia, imágenes que fueron surgiendo a partir de la invención de la fotografía que acompañan a otros documentos y construyen un cuerpo de estudio de distintos acontecimientos históricos. El fotoperiodismo arranca en la guerra entre el 1930 y 1950, ¿sí? Ahí los reporteros están en su máximo esplendor, están a full. Es como que empieza la novedad de mostrar la guerra, ¿sí? El desembarco en Normandía, todas esas fotos que hizo Capa, que fue así como el fotógrafo de guerra, era como decir, casi un combatiente. Ahí es donde empieza a nacer un poco el fotoperiodismo, ¿no? En la época de Capa, la época de guerra, lo que es Bresson. La formación de la agencia Magnum, ese es el punto máximo del fotoperiodismo donde fue el furor. Yo me acuerdo que a mí me tocó cubrir lo que fue Plaza de Mayo en 2001, fue tremendo. La adrenalina que corre, lo que se siente ahí adentro no se puede explicar. Esas también son las otras cosas del periodismo y del fotoperiodismo. Según la ensayista Susan Sontag, una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aún existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad e importancia de la que jamás habría gozado de otra manera. Esto mismo lo apreciamos en esta famosa fotografía llamada Ejecución en Saigón, una imagen cruel e icónica que nos permite reflexionar sobre la guerra de Vietnam. La escena se produjo en plena calle en 1968, cuando unos soldados survietnamitas conducían a un prisionero capturado. Un mando del ejército se acercó a él y sin mediar palabra le disparó. El momento fue captado por Eddie Adams, un fotógrafo de Associated Press que se encontraba en la ciudad cubriendo el conflicto. Lo interesante de este acontecimiento es la construcción de sentido y el uso de la imagen. Esta imagen se publicó en las portadas de los diarios y revistas de todo el mundo. Y como era de esperar, llamó mucho la atención, convirtiéndose en un símbolo de los excesos de la guerra. Por ese entonces, el pueblo estadounidense ya llevaba mucho tiempo preguntándose si el conflicto bélico seguía teniendo sentido. Y esta foto sirvió para despertar conciencias. La fotografía cosechó numerosos premios, entre ellos los más prestigiosos del mundo, como el World Press Photo de 1968 y el Pulitzer de 1969. En Argentina también quedaron impregnadas en la retina colectiva otras imágenes gracias a la mirada de Sara Facio, una fotógrafa que realizó retratos de celebridades como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. También retrató fragmentos de la vida social en su serie Humanario y acontecimientos históricos como la muerte de Perón. La foto y junto a ella su epígrafe, La muerte de Perón, nos invita a pensar en la mirada de la fotógrafa. ¿Qué quiso retratar? ¿Qué buscó conceptualizar? Los jóvenes, la agrupación colectiva, la militancia, el futuro, en contraste con la muerte y el duelo, es una fotografía que nos abre interrogantes. Una foto a la que podríamos ponerle múltiples epígrafes y su sentido cambiaría completamente. Sabemos que la fotografía siempre es un recorte y en ese recorte hay una selección, una intención.
una mirada que intenta diseñar un concepto. El acto fotográfico siempre busca la construcción de sentido. Intentar construir diálogo entre esta imagen y otros documentos es lo que hacen las historiadoras, los historiadores, en su oficio de reconstrucción del pasado. Reflexionar sobre las imágenes de la cotidianeidad permite desafiar el sentido común a la hora de pensar el mundo que habitamos y su historia. Yo guardo las fotos de los momentos más importantes, egresos, cumpleaños, reuniones y todas las fotos de las tortas que hace mi mami. Paisajes que me parecen lindos o de situaciones como ir a la playa, estar de vacaciones. Guardo fotos que tengan algún recuerdo, algo lindo que me hayan regalado o cosas así. Guardo fotos que me saqué con famosos, con mis familiares, con mis mascotas y con futbolistas. A mí me gusta volver a ver las fotos todas de cuando era chiquita a las actuales. De cuando yo iba al primario, ya que tengo muchas fotos de amigues que o se sacaron ellos con mi celular o nos sacamos una foto de todos de juntos. A mí me gustaría volver a ver tal vez algunas fotos familiares porque me recuerdan momentos lindos. Fotos de las vacaciones, porque me hace acordar a la familia. Yo creo que solo algunas de las fotos que se suben a las redes sociales representan la verdad, pero la mayoría no, porque las personas quieren que los otros vean lo que uno quiere mostrar nomás. Generalmente son fotos que te salieron bien y que capaz que fueron varios intentos de probar. Yo creo que no del todo, ya que no muestra que al principio no te salía o que eso, sino que no muestra el proceso, sino el terminado de cuando ya salió bien. No creo que lo que aparezca en las redes sea la verdad, porque tal vez puede estar retocado o puede pasar en un contexto totalmente distinto al que quieren hacer pensar. Algunas sí, porque están felices porque hayan hecho algo o les haya pasado algo. Pero hay otras que solamente suben fotos haciendo parecer que están viviendo una vida muy buena, pero solo lo hacen por likes. Antes uno sacaba una foto para guardar un momento y ahora la saca por vida a sacar. No se perdió el valor de las fotos, solo que ahora tiene tal vez un valor totalmente distinto al que tenía antes. Con la aparición de las cámaras digitales y celulares, las fotos no perdieron valor, sino que ya no se guardan como usualmente antes usaba el cajón o un álbum de fotos. Ahora las fotos, solo yendo a la galería, apretando un clic, ya podemos verlas ahí sin tener que imprimirlas o otra cosa. A mí me dan muchas ganas de sacar fotos cuando veo los paisajes bonitos o el cielo bonito. Cuando algo me parece lindo, me llama la atención y cuando quiero sacar un momento importante y me acuerdo que se puede sacar fotos. Me gusta sacar fotos cuando viajo. Ahí todo es nuevo y no me lo quiero perder. Durante mucho tiempo, los historiadores y las historiadoras tuvieron como objetivo principal reconstruir los grandes hechos políticos, militares y diplomáticos del pasado. Es que para ellos, saber historia significaba memorizar el mayor número posible de acontecimientos, dejando de lado los otros aspectos de las vidas de las personas. Se trataba de una historia donde los únicos protagonistas eran los grandes personajes. Como consecuencia, se excluía de su análisis a las personas que no ocupaban lugares destacados.
En los inicios de la historia como disciplina científica, las fuentes principales eran las fuentes escritas. Pero en el siglo XX la humanidad comenzó a dejar huellas de su actividad en otros soportes, visuales, sonoros y audiovisuales. Con lo cual, en las últimas décadas, el objeto de estudio de los historiadores fue cambiando. La fotografía es una manera de acercarnos a contextos culturales distintos, pasados o presentes. Por eso cuando miramos una fotografía histórica, además de prestarle atención a lo fotografiado, hay muchas otras preguntas que podemos hacernos. La fotografía, además, es un acontecimiento. Y en épocas en que las cámaras y dispositivos no eran tan portátiles como lo son ahora, esto era más notorio. Tomar una fotografía era un verdadero suceso y requería un despliegue técnico que no pasaba desapercibido. Toda fotografía es un vestigio del pasado. Cada imagen contiene en sí un fragmento determinado de la realidad registrado fotográficamente. Por otro lado, una foto nos ofrece indicios a la hora de analizar, por ejemplo, la tecnología empleada. Las fotografías son una fuente histórica. Una misma foto puede ser objeto de estudio en diversas áreas específicas de las ciencias y de las artes. Desaparecidos los escenarios, los personajes y los monumentos, a veces sobreviven los documentos. Ahora, situémonos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando no había cámaras digitales, no había memorias en gigas, no había nubes para almacenar datos, pero ya existían técnicas como el colodión húmedo, que permitían reproducir las fotos y las hacían más accesibles a un público amplio. En ese contexto nos encontramos con la Guerra de la Triple Alianza, una guerra con terribles consecuencias que pudo ser registrada por la fotografía. La Guerra del Paraguay fue un conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por Argentina, Uruguay y Brasil, luchó contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Esta guerra es considerada como el acontecimiento bélico sudamericano más importante hasta la actualidad y tuvo enormes consecuencias. Por ejemplo, la conformación de las identidades nacionales y la conclusión de viejos litigios territoriales. Sin embargo, el aspecto más importante fue la enorme cantidad de pérdidas humanas. Además de las bajas en el frente de batalla, las epidemias y el hambre devastaron gran parte de la población paraguaya, que sufrió el exterminio de 2/3 de su población aproximadamente. Esta guerra formó parte de aquellos combates modernos de mediados del siglo XIX. Se caracterizó por una disposición ordenada de los ejércitos en los campos de batalla, la implementación de las trincheras, un desarrollo de la artillería con gran poder de fuego y la utilización de los medios de comunicación, gracias a los tendidos de las redes telegráficas. Por último, la fotografía fue una novedad técnica visual de registro. La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay fue el primer conflicto sudamericano en ser registrado por la fotografía, generando documentos de gran importancia para los estudios históricos. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre las técnicas le dio un lugar marginal a la fotografía como recurso, funcionando de manera ilustrativa para acompañar los textos, quitándole el valor documental a las imágenes y olvidándose de la extraordinaria labor de los corresponsales y retratistas. Beit y compañía fue la empresa fotográfica uruguaya que se ocupó de enviar fotógrafos para registrar la guerra. Para realizar semejante tarea, la casa fotográfica tomó como ejemplo lo ocurrido unos años antes en la Guerra de Crimea y en la Guerra de Secesión. Transcurrido el primer año de los combates de la Triple Alianza, le encomendó a sus fotógrafos la cobertura de dicho acontecimiento, para luego ofrecer al público vistas documentales del conflicto. Las fotografías de guerra tenían muchas limitaciones de orden técnico, lo que hace aún más admirable los resultados obtenidos. Funcionaba como cuarto oscuro una carpa, bajo un clima cálido y húmedo. Además, las placas de vidrio que hacían de soporte eran sensibilizadas con una emulsión llamada colodión, unos momentos antes de la exposición, y debía ser revelada inmediatamente después, antes que se secase la emulsión. Todo un trabajo. Como los tiempos de obturación de la época eran todavía demasiado lentos para la fotografía de acción, las imágenes que se pueden observar son en su mayoría bastante estáticas. Se estima que la cantidad total de fotografías tomadas no fue numerosa, pero lo curioso fue que estas imágenes se vendían con el sugestivo título de La Guerra Ilustrada.
Las fotos bélicas que vimos fueron producto de un proceso científico y técnico que se caracterizó por el uso de las placas de vidrio como soporte del negativo. Esto permitía su reproducción. Pensemos que en épocas de los daguerrotipos no se usaba ni negativo ni papel, cada imagen era única. Además, estas técnicas no permitían tomas nocturnas, porque se necesitaba un tiempo extenso de exposición. Y se utilizaban cámaras de fuelle que no contaban con lentes muy desarrollados o accesorios como el flash. Lo novedoso del uso del colodión húmedo es que permitía el registro en exteriores. Durante la guerra, esto llevó a sortear ciertos problemas, como las características del terreno blando, del clima caluroso, húmedo. A pesar de estas limitaciones, el fotógrafo tenía bastante libertad para generar sentido en la imagen, si bien existía una limitación en las selecciones que la cámara permitía tomar. Al estudiar estas fotos como documentos visuales, tenemos que desmontar todos los elementos que construyen esa imagen para recuperar y extraer lo que descansa en la superficie de la imagen, pero que espera ser descubierto. Incluso hoy en día, las imágenes obtenidas durante la guerra contra el Paraguay continúan siendo objeto de investigación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Sánchez Durán. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Hice una investigación sobre la fotografía, sobre el uso de la fotografía en la Guerra del Paraguay. Buen día, chicos, chicas, chiques. Mi nombre es María Belén Estracera. Soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Nosotros realizamos una tesina sobre la fotografía en la Guerra del Paraguay. Sí, se puede. Inclusive a través de la fotografía podemos ver el contexto, la época, interpretar qué es lo que los fotógrafos quizás querían comentar, su visión, de lo que era en ese momento. Obviamente lo analizamos desde nuestra época, pero nos permite contextualizar mucho una fotografía. Cómo era la persona en ese momento determinado de su vida, qué ropa vestía, qué objetos utilizaba, los edificios, las construcciones, las obras de ingeniería, los puentes. Todo eso quedó registrado en la fotografía. Y por eso es un documento muy valioso que espero que los historiadores cada vez lo tomen más en cuenta para hacer sus investigaciones. Bueno, tanto los géneros pictóricos como la fotografía en la Guerra del Paraguay lo que nos permitió es hacer una reconstrucción de la guerra. Junto a Cándido López y José Garmendia se pudo realizar lo que es el género pictórico y gracias a la compañía Beit, la fotografía. Entonces es una reconstrucción en imágenes de lo que fue esta guerra. Cuando uno analiza una pintura, se pregunta qué relación tuvo el pintor con ese hecho. En cambio, en la fotografía siempre está ese registro, la cámara estuvo ahí. La cámara de por sí significa dar testimonio fiel de esa imagen, porque tuvo contacto con el hecho de lo que está representando. Utilizar copias, si nosotros no sabemos que son copias, capaz que son recortes o puede estar manipulada y no nos damos cuenta. Cuando accedemos a una copia o a una imagen que está digitalizada, no accedemos al objeto en sí. Entonces no tenemos las características originales de ese objeto. Si yo quiero analizar, por ejemplo, un ambrotipo, estoy perdiendo el cuerpo material del ambrotipo, que es una fotografía hecha en vidrio. Bueno, los fotógrafos de la compañía Beit fueron enviados en mayo de 1866, un año después de comenzar la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, a través de un salvoconducto, que sería un permiso que se le otorgaban a los fotógrafos uruguayos para poder estar en el campo de batalla, porque no tenían autorización. Cualquier fotógrafo en ese momento no había fotoreporteros.
Hubo registros después del sitio de Paysandú, que fue como la antesala de la guerra, fue el disparador de la guerra del Paraguay. La caída de Asunción también fue otro de los hechos importantes, bisagras, y también donde hubo intervención de los fotógrafos durante la guerra. Los objetivos en ese momento eran más bien comerciales. Era poder vender retratos a los soldados, que en muchos casos eran quizás la única foto que tenían, que podían enviar a sus familias, porque la fotografía en realidad era un invento muy reciente, y gracias a la técnica del colodión húmedo y el formato carta de visita, que es como una tarjetita, era bastante más económica. Entonces podían cualquier soldado tener su fotografía. Si bien tenían el objetivo comercial, como lo he comentado, se comercializaban a través de un álbum de guerra. Esto basó más que nada en que el dueño de la compañía había visto las fotografías de la Guerra de Secesión y su impacto económico. O sea, se vendían fotografías como si fuese un manual. Los circuitos eran más que nada en los estudios de la empresa, o galerías, se exhibían como si fuese, en este caso, como si fuese una obra de arte, un museo. Y después también hay otro fenómeno de la época que no fue muy estudiado, que son los gabinetes ópticos, que eran las proyecciones de esas fotografías, como si fueran proyecciones de cine. Sí, existen similitudes porque, bueno, fueron contemporáneas. La guerra de Crimea en 1853 a 1856, la guerra de Secesión, como la conocemos, que es la guerra civil estadounidense, en 1861 a 1865, y la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay fue en 1865 a 1870. Se utilizaba la misma técnica de colodión húmedo. Hacerse un retrato era muy, muy costoso en la guerra de Crimea. Posteriormente, con la guerra de Secesión y la guerra del Paraguay, empieza a haber retratos de soldados rasos. Lo que empieza a haber en la guerra del Paraguay son esos retratos conjuntos de la tropa, y eran conjuntos básicamente también porque podían solventar ese retrato entre varios y sacarse un retrato y poder acceder así a tener su propia imagen. A diferencia de la guerra de Crimea, el fotógrafo Roger Fenton no fotografiaba la muerte. O sea, era una guerra sin muertos. Se fotografiaban a los generales, a los soldados distendidos, al armamento, pero nunca a la muerte. Y en la guerra de Secesión hay mucho material de Gardner de los soldados muertos en el campo, o soldados famélicos, que también en la guerra del Paraguay hay fotografías de niños famélicos que uno lo puede asociar con el Holocausto en la era moderna. Tener fotografías de esa época fue muy fuerte. Tener lo que eran los armamentos, lo que eran los uniformes, lo que eran los personajes de esa guerra. Te puede dar un montón de información la fotografía, pero la fotografía dice mucho más cuando se relaciona una fotografía con otra. ¿Por qué? Porque uno empieza a encontrar la relación entre una fotografía y otra y empieza a encontrar esos patrones, y entonces uno puede sacar un montón de ideas. Trabajar con fotografías es muy parecido al trabajo arqueológico, donde uno encuentra un jarrón roto y tiene que empezar a armar ese jarrón con las piezas que encuentra. Vivimos rodeados de imágenes y en la actualidad, gracias al alcance de dispositivos como cámaras portátiles o celulares, sacamos fotos todos los días. Pero ¿qué elementos intervienen en una toma fotográfica? ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta a la hora de sacar fotos? El fotógrafo o fotógrafa es quien elige qué fotografiar y cuándo hacerlo.
Y existen muchas cosas a tener en cuenta, como el ángulo desde donde se va a sacar la foto, el punto de vista, la distancia de la persona u objeto y la regulación de la cámara. Históricamente, bueno, hace no tanto, algunas cuestiones técnicas como la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y el foco eran fundamentales. ¿Qué ocurre hoy? Hoy contamos con filtros, efectos, reencuadres, superposiciones y demás aplicaciones digitales. Hoy tenemos todo bastante fácil. Sin embargo, algunas cosas prevalecen. Por suerte, nadie puede sustituir al fotógrafo o fotógrafa que opera como un filtro cultural. Es decir, una vez seleccionado algo de lo real, cada persona refleja su sello personal, más allá de aprovechar los recursos de la tecnología. Entonces, el registro visual también documenta la actitud del fotógrafo frente a la realidad, su estado de espíritu, su ideología. Claro, no hay imágenes objetivas. Incluso las imágenes producidas con fines científicos implican un recorte que se realiza con el fin de visibilizar información que se muestra y otra información que no. Tradicionalmente se pensaba que la cámara podía atrapar aquello que el ojo humano era incapaz de retener, salvo en la memoria. Y ya se sabe que la memoria es selectiva, que se mezcla con los sentimientos. Por el contrario, la supuesta frialdad de la cámara, de la lente, de la película fotográfica, incluso del papel fotográfico como objetos inanimados, ayudaron a ocupar una posición de aparente neutralidad respecto al registro de imágenes. Esas posibilidades llevaron a creer que el uso de la cámara era garante de objetividad. De esta forma, el producto final, la fotografía, se convertía en un documento válido. Pero la fotografía es, por supuesto, una estrategia inevitablemente manipuladora. La fotografía no puede ser veraz porque una cámara no registra una realidad preexistente ni independiente. Pero, ¿qué es la realidad entonces? Así como podemos entender que lo que llamamos realidad es un acuerdo entre lo que cada uno de nosotras o nosotros ve e interpreta sobre determinados hechos, las personas usan las cámaras para crear imágenes que a su vez presentan una nueva realidad que se aleja de lo fotografiado. Las cámaras son usadas y manipuladas por quienes se encuentran a ambos lados del visor. No solamente el fotógrafo manipula la imagen que toma. Las personas fotografiadas pueden también manipular y organizar la manera en que son fotografiadas. Y por si fuera poco, la imagen puede imprimirse y exhibirse de muchas formas distintas. Forma parte de colecciones, junto con otras fotografías, o también puede ser acompañada por textos variados. No es lo mismo una foto enmarcada y colgada en una pared que impresa en un diario, archivada en un álbum, reproducida en un posteo en una red social. Todo esto influye en la lectura que podemos hacer. Aún así, con todo esto, estamos viendo que una fotografía puede ser un documento histórico y como tal reportarnos información valiosa acerca del pasado, pero difícilmente la imagen en sí misma y lo que muestra sea el único valor de una foto y la única manera de mirarla. El valor documental y testimonial, entonces, se suma a las distintas interpretaciones y modos de mirar una foto. Y además a la belleza y el gusto que puede producirnos la imagen más allá de aquello que testimonia. La manera de mirar moderna es ver fragmentos. La reflexión pertenece a Susan Sontag, ensayista y novelista norteamericana que alcanzó celebridad con varios de sus ensayos, entre ellos sobre la fotografía. Una reflexión que supo avanzar sobre el tema de la mirada y que, concentrada en ella, reveló además hasta qué punto Sontag sabía mirar. ¿La fotografía nos enseña a ver fragmentos o a reconocer en el fragmento algo que va más allá de ellos? El fragmento en fotografía es una metáfora. Dice mucho más que lo que muestra. Insinúa algo que está ausente y lo hace presente a través de esa insinuación. El arte de mirar. No solo a los ojos le pide mucho una imagen, una foto. También le exige al oído. Nos pide que sepamos escuchar las voces de quienes están retratados, el susurro del viento en el paisaje. Que sepamos fantasear, porque con la fantasía y la imaginación se ve de veras.
Hubo una vez en que esto era la vanguardia, la posibilidad de lo instantáneo, lo inmediato, la derrota del tiempo. Mirábamos la foto y era el presente. Pero también los años fueron pasando y cuando volvimos sobre las fotos, ya había una distancia entre ella y lo que mirábamos. Nuevamente, el tiempo había vencido. Yo, fragmento de mí, una huella de lo que llamaríamos mi cara, o un perfil, apenas un perfil, una insinuación. Otra vez el fragmento, siempre el fragmento. ¿Qué captamos? ¿La realidad o una sugerencia? Nuestros fragmentos de la realidad son toda la realidad, solo una aproximación indispensable, ineludible, pero al mismo tiempo insuficiente, puesto que la realidad pareciera exceder permanentemente la última pretendida imagen que tenemos de ella. No hay neutralidad posible en una toma fotográfica. Verdadero. Falso. Verdadero. Para mí es falso. Verdadero. Tampoco es posible que quien observa una fotografía no la vincule con sus propios saberes, puntos de vista, conocimientos o valoraciones estéticas. La fotografía estableció una relación con las artes visuales en sus comienzos, retomando poses, temas y composiciones de la pintura. Para mí es verdadero. 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 La fotografía sigue interactuando con esta y otras artes. Por ejemplo, fotos de un recital de rock, una obra de teatro o una de danza pueden transformarse en obras de arte basadas a su vez sobre otras obras de arte. La fotografía no puede convertirse en un insumo para ser usado por artistas plásticos. Falso. Falso. Para mí es falso. 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 Hay quienes pintan sobre proyecciones o hacen collage a partir de distintas fotos. La fotografía puede ser un muy buen punto de partida para desarrollar una obra. El primer procedimiento fotográfico fue inventado por Daguerre en el año 1829. Falso. 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 Para mí es falso. Falso. El primer procedimiento lo realiza Niepce en el año 1824. Pero en 1829, Niepce asocia a Louis Daguerre en sus investigaciones. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay fue el primer conflicto sudamericano en ser registrado por la fotografía. Verdadero. Verdadero. Falso. Es totalmente falso. Verdadero. La fotografía como técnica visual de registro generó documentos de gran importancia para los estudios históricos. Para este tutorial te proponemos hacer un juego con tus compañeros y compañeras. Una adivinanza a partir de una foto histórica. ¿Te animás? Paso 1. Elegí una fotografía tomada durante un acontecimiento histórico en Argentina. Paso 2. Averigua todo lo que puedas sobre esta fotografía. ¿Qué se ve? ¿Quién la tomó? ¿Forma parte de una serie? ¿Se conoce el motivo o el medio para el que fue tomada? ¿Podés relacionarla a otros documentos históricos? Paso 3. El falso retrato. ¿Te animás a inventar un contexto ficticio para la misma foto? Responde las preguntas del paso 2 con otros datos inventados por vos, pero que sean creíbles. Paso 4. Mostrarle la foto y las dos historias a un compañero o compañera. ¿Adivinarán cuál es el contexto verdadero? Y por último, contanos cómo te fue con este juego en las redes de Seguimos Educando. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mí
fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Entonces, ¿la fotografía es arte o documento histórico? Para que la fotografía tenga validez como fuente histórica, debe ser contrastada con otros documentos. También es importante definir el tipo de relación que existe entre la imagen y el objeto, porque los contenidos de una fotografía pueden ser vistos como una construcción hecha de realidades y ficciones, como testimonio de una existencia atravesada por un lenguaje, una técnica y un modo de mirar. Las fotografías como fuentes históricas tienen una serie de ventajas. En primer lugar, por sus características técnicas, se considera que fijan el pasado en su contenido y son los documentos más confiables. En segundo lugar, contienen información de su propia génesis, como las decisiones técnicas y estéticas. En tercer lugar, muestran un doble testimonio. Las fotografías aportan tanta información de su realización como del realizador, ya que la imagen registra la visión del mundo de su creador y por tanto representa también un testimonio personal sobre un acontecimiento. Para la pintura, todas las representaciones bélicas son producto de una tensión entre el arte y la guerra. Como dice Peter Burke, las batallas dispersan y el arte condensa. La misma tensión se plantea también para la fotografía, que debe traducir el caos bélico a imágenes que puedan ser comprendidas por espectadores ajenos o distantes al acontecimiento. Este problema central de la representación bélica fue trabajado en la pintura y en la fotografía a través del recorte o fragmentación, focalizando una determinada situación y construyendo una escena con pocos personajes o elementos. Para analizar históricamente las imágenes de batallas, entonces hay que tener en cuenta cómo se representó la guerra en cada época y qué relación particular tuvo el autor con ese evento. A diferencia de la pintura, la representación fotográfica es en sí misma un registro directo. Pero al igual que el artista, el fotógrafo puede seleccionar una composición que remite a un cliché. Pero también se puede realizar una imagen sobre un aspecto particular del acontecimiento. O mostrar simplemente una gran vista del combate con el fin de obtener información militar o de las características del terreno. Mientras que en la pintura la cuestión se centra en la relación entre el pintor y la representación, en el ámbito fotográfico las preguntas se desplazan hacia la composición de la foto o los modos en que representa los acontecimientos. De este modo, la fotografía adquiere un carácter testimonial por haber estado ahí en ese entonces. El escritor y filósofo Roland Barthes menciona que hay fotografías que nos resultan especialmente atrapantes y no siempre sabemos por qué. Esa es una de las maravillas de este lenguaje que nos sigue invitando a reflexionar sobre él. En este asunto de la fotografía, por suerte, no está todo dicho. Falta algo más para terminar este programa. ¿Qué falta? Claro, ¿nos sacamos una foto? Sí, mejor que se vea la cámara antigua, que está hermosa.